Pensé que iba a Tailandia con la mente abierta. Había escuchado todas las advertencias, visto muchos vídeos y creía que sabía exactamente de qué debía cuidarme. Lo único que me prometí fue, no voy a enamorarme de una chica en Tailandia. Mi llegada al país fue distinta a muchas historias que había oído. Soy profesor titulado, y en mi país, estaba cada vez más desilusionado con la forma en que se trataba a los docentes. Eso me llevó a buscar oportunidades en el extranjero. Al ser profesor calificado y hablante nativo de inglés, tenía muchas opciones. Vi ofertas en China, Japón, y aunque los sueldos allí eran un poco más altos, finalmente decidí por Tailandia. Invertí bastante tiempo investigando y ya estaba casi al final de mi carrera. Planeaba trabajar unos 5 a 10 años más, antes de jubilarme. Por eso elegí Tailandia. Parecía un buen lugar donde retirarme, y al trabajar allí durante esos años, tendría tiempo de conocer bien el país. Yo buscaba un puesto profesional. Había muchas vacantes para nativos sin formación, pero esos eran empleos mal pagados, y no me interesaban. Mi meta era trabajar en una universidad o una escuela internacional. Contacté a una agencia que colocaba docentes, y en poco tiempo, gracias a mi experiencia y mis credenciales, me ofrecieron 3 puestos. Elegí uno en una escuela internacional. El sueldo era casi igual al que tenía en mi país, pero como había investigado el costo de vida, sabía que allí me alcanzaría más. Estaba convencido de que tendría una vida mejor en Tailandia que en casa. Entregué mi renuncia en la escuela donde trabajaba y todos se sorprendieron. Varios colegas también estaban desmotivados y me pidieron que les contara cómo me iba, porque quizá ellos harían lo mismo. Trabajar el último mes sabiendo que pronto me iría fue una experiencia extraña. Me gustaba la escuela, pero el salario era demasiado bajo. Tenía 51 años, y me preguntaba si no estaría cometiendo un error. ¿Sería demasiado tarde para mudarme de país? ¿No habría sido mejor seguir hasta la jubilación y después viajar? Decidí apartar esas dudas y concentrarme en la emoción de hacer algo nuevo. Nunca había estado en Tailandia ni en Asia. Sabía que sería un choque cultural. No imaginaba hasta qué punto, pero en muchos sentidos eso era positivo. Abriría mis ojos a algo diferente. Nunca me había casado. Estuve comprometido una vez, pero ambos nos concentramos en nuestras carreras y nos distanciamos. Al final nos separamos. Después de eso, nunca conocí a alguien con quien quisiera una relación seria. Me dediqué al trabajo y a mis hobbies. Antes de irme, alquilé mi casa. Todavía tenía hipoteca, pero el alquiler la cubría, y en 8 años estaría pagada. Ese era mi plan de jubilación, sencillo, pero suficiente. Planeaba trabajar de 5 a 10 años en Tailandia y ahorrar para mi retiro. El día del viaje, un amigo me llevó al aeropuerto. Tenía 2 sensaciones claras, emoción por lo desconocido y miedo por lo que podía salir mal. ¿Y si no me gustaba? ¿Y si no cumplía mis expectativas? No sería fácil volver. Mi casa estaba alquilada por 6 meses. No tendría dónde vivir si regresaba. Eran pensamientos normales, me dije. Después de hacer el check-in, tomé un par de whiskies para calmar los nervios, porque nunca disfruté volar. Al subir al avión, ese fue el último momento en que pude cambiar de opinión. Pero una vez dentro, las dudas se desvanecieron y solo pensé en la aventura que me esperaba. Tras un vuelo largo, llegué a Bangkok. La agencia me esperaba con un cartel con mi nombre y me llevaron en coche al hotel. Me alegré de no tener que arreglarlo por mi cuenta. Bangkok era todo lo que había leído y visto, pero multiplicado por 1000. Nada era exageración. Recordé las dudas que tuve antes de abordar el avión y me sentí agradecido de no haberme echado atrás. El primer día lo usé para recorrer la ciudad. Fui al centro comercial en BK, después a Khao San Road, donde vi a muchos mochileros más jóvenes. No me sentí parte de ese ambiente, pero fue interesante verlo. Fui también a Chinatown y regresé al hotel. Bangkok me pareció el mejor lugar en el que había estado. Pensaba, ¿cómo podría haber algo mejor? Y además iba a trabajar allí. Al día siguiente, la agencia me explicó los trámites para el permiso de trabajo. Ya había conseguido la visa de negocios en la embajada antes de viajar, gracias a los documentos que me enviaron. Me hicieron copias de todo y empezamos el proceso. Tenía 2 semanas antes de empezar, así que decidí tomarme unas vacaciones. Pasé un par de días en Bangkok y luego viajé a Phuket. Un amigo había ido allí de luna de miel y me lo recomendó. Alquilé una moto y recorrí la isla. Pero pronto me encontré en Bangla Road, el centro de la vida nocturna. Me había prometido no dejarme llevar, pero el ambiente me atrapó. Pasé varios días yendo de bar en bar. Parte de mí se sentía fuera de lugar, siendo profesor respetable, pero me decía, esto es Tailandia, aquí es normal.
Después volé a Chiang Mai. Ir en moto por las montañas fue espectacular. Pero, igual que en Phuket, me sentí atraído por los bares. Era extraño. En mi país casi nunca iba a pubs, y aquí parecía inevitable. Chiang Mai me encantó, pero pronto regresé a Bangkok para instalarme. Busqué un lugar para vivir cerca de la escuela. Encontré un condominio a 20 minutos a pie. Fue una de las mejores decisiones. Evité el tráfico y pude ir caminando. Tenía piscina y gimnasio. Empecé a trabajar y me encantó. Conseguí el permiso de trabajo y extendí la visa. Abrí una cuenta bancaria. Todo iba sobre ruedas. El sueldo era bueno, casi igual que en casa, pero el costo de vida era mucho menor. Sin embargo, después del trabajo, me encontraba yendo a los bares casi cada día. Quería ahorrar, pero gastaba demasiado. Siempre me decía, ya me aburriré de esto, pero nunca ocurrió. En cada bar conocía a una chica y pensaba que me había enamorado, hasta que entraba en otro y conocía a otra. Todo cambió cuando conocí a la mujer que sería mi esposa. Desde el principio me gustó, aunque intenté alejarme. Era lo que me había prometido evitar, no enamorarme de una chica en Tailandia. Pero no pude resistirme. No pasó mucho tiempo hasta que ella se mudó conmigo. Tenía 32 años, 2 hijos y un exmarido en prisión. Me contó que lo dejó, se divorció y empezó a trabajar en un bar para mantener a sus hijos, que vivían con sus padres ancianos en Buriram. La vida con ella era distinta a lo que había tenido antes. Con mi expareja, ambos trabajábamos y era una relación equilibrada. Aquí no, yo era el proveedor. Yo trabajaba y pagaba todo, y ella no hacía nada. En ese momento no lo vi así, porque me hacía sentir querido y feliz. Empecé a ir menos a los bares. Ahora salíamos juntos a lugares locales, gastábamos menos, y yo podía ayudarla a ella y a sus hijos. 6 meses después nos casamos. Vinieron algunos amigos desde Inglaterra. No hicimos ceremonia en su pueblo, sino en un salón en Bangkok. Pagamos para que su familia viniera y todo salió bien. Fue un día especial. Después del matrimonio, sentí una conexión aún más profunda con ella y con Tailandia. Lo que más me gustaba de ella era que nunca se enojaba. Tenía una actitud relajada, el Mai Pen Rai tailandés, que significa no pasa nada. Era fácil vivir con ella. Cuando volvía de trabajar, me recibía sonriendo. A veces cocinaba, otras íbamos a restaurantes locales. Yo disfrutaba de mi trabajo y de mi vida. Durante las vacaciones viajábamos juntos por el país. Era la vida que siempre había soñado. Durante los primeros 2 años todo fue perfecto, aunque notaba pequeños cambios en ella. Al principio parecía perfecta, pero poco a poco era como si revelara su verdadera personalidad. Tras 2 años, me habló de comprar una casa. Yo no lo había considerado. Le pregunté qué tenía en mente y me dijo que sería mejor que un condominio, más espacio y un hogar propio. Fuimos a ver opciones, pero lo que podíamos pagar quedaba lejos de mi trabajo. Le propuse comprar un condominio, pero no le gustaba la idea. Para ella, un hogar debía ser una casa. Tiempo después me ofrecieron un nuevo trabajo con mejor sueldo, un 25% más. Estaba más lejos. Entonces ella volvió a hablar de comprar una casa. Me convenció. Hicimos un préstamo hipotecario a su nombre, con mi ingreso como garantía. Pagué un depósito de unos 450.000 baht, unos $10.000, y gasté otra cantidad similar en muebles. También compré un coche barato para ir al trabajo. Al principio pensé que estaba bien, pero el tráfico era horrible y me deprimía. Mi esposa estaba feliz con la casa, pero para mí, el viaje diario era agotador. Me levantaba temprano mientras ella dormía. Yo preparaba mi desayuno, iba a trabajar, y cuando le escribía, a veces ni había despertado. Por las tardes regresaba cansado y la encontraba viendo televisión, sin haberse cambiado de ropa. A veces cocinaba, otras tenía que hacerlo yo. Comencé a resentirlo. 2 meses después me despidieron inesperadamente. Me dieron algo de indemnización, pero alcanzaba para poco. Conseguí otro trabajo, con un sueldo 10% menor y aún más lejos. Para estar cerca, tuve que alquilar una habitación pequeña y barata cerca de la escuela. Le propuse que nos mudáramos allí entre semana, pero después de un par de semanas conmigo, ella prefirió quedarse en nuestra casa y verme solo los fines de semana. Me dolió mucho. Con el tiempo, ella sugirió vender mi casa en Inglaterra para pagar nuestra hipoteca en Tailandia. Al principio me negué, pero las dificultades me convencieron. Vendí la casa y usamos el dinero para pagar nuestra deuda. Fue un alivio inmediato. Ya no tenía que destinar casi la mitad de mi sueldo a la hipoteca.
Pero pronto me di cuenta de que había perdido mi seguridad para la jubilación. Ahora todo estaba a nombre de mi esposa. Ella no pensaba en el futuro. Cuando le hablaba de jubilación, decía, ya veremos. Solo le importaba el presente. Con el tiempo, seguimos comprando más casas, pensando que podríamos alquilarlas y usarlas como ingreso en el futuro. Llegamos a tener 3 propiedades, todas a su nombre. Finalmente me jubilé. Pensaba que podría vivir de los alquileres y de mis ahorros. Pero los ingresos eran bajos e inestables. Cuando los inquilinos se fueron, no encontramos nuevos fácilmente. Nuestros ingresos bajaron y mis ahorros comenzaron a desaparecer. Ella empezó a reclamarme. Me decía que debía volver a trabajar. Yo le respondí, ¿y por qué no trabajas tú? Y ella contestaba, entonces volveré a un bar. Eso me dolió. Nuestra relación comenzó a romperse. Un día descubrí que me engañaba con otro hombre. No mostró arrepentimiento. Al contrario, se rió y me dijo que solo estaba conmigo por el dinero. Me echó de la casa. Tenía apenas lo suficiente para un billete de avión. Así que regresé a Inglaterra derrotado. De vuelta en mi país, no tenía casa, porque la había vendido. Pedí prestado dinero a un amigo y compré una vieja furgoneta para vivir. Con el tiempo conseguí beneficios sociales y encontré dónde quedarme. Intenté demandarla en Tailandia para recuperar algo de lo invertido, pero el abogado me dijo que ella ya había transferido las casas a nombre de sus hijos. No había nada que pudiera hacer. Años de esfuerzo, de trabajo, todo perdido. Había caído exactamente en los errores sobre los que tantos habían advertido. Yo pensé que eso no me pasaría. Pero me pasó. Perdí todo, dinero, propiedades, matrimonio y futuro.